Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña José Manuel Olivares. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Muchos temas que tratar, diputado. El pasado viernes fue negado el decreto de emergencia económica al presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchábamos al diputado Diosdado Cabello durante el fin de semana decir que ellos no están obligados a acatar una decisión de una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Bueno, muy buenos días a todo nuestro país. Esta fue la decisión de la mayoría del país, como muy bien lo dijo Diosdado. Qué bueno que saben que hay una nueva mayoría en Venezuela. Eso responde a una estrategia muy clara. Un gobierno que quiere salirse de la agenda social, que quiere salirse de los problemas de la gente, de las colas, de la falta de medicinas, de la falta de producción, para meternos en una agenda política. El gobierno pretende que los diputados de la oposición estemos hablando todo el día de esto, de si van a creer en la Asamblea o no, de si hay que ir al TCJ. No, el país decidió votar para que habláramos de sus problemas. El país dijo ya basta de la corrupción, el país dijo ya basta de las colas, el país dijo ya basta de ese pequeño grupo que vive muy bien mientras hay un país pasando trabajo. Así que la estrategia del gobierno es muy clara: hablar de política, seguir en la agenda política, seguir politiqueando y no ocuparse realmente de cómo todos juntos solucionamos los problemas de un país que hoy atraviesa la crisis más profunda en términos sociales, políticos, económicos, y que estamos obligados todos a darle una respuesta, y más desde el Parlamento, que es el nuevo sitio del debate político nacional. ¿Qué hacer, diputado? ¿Cuáles son las estrategias para además que las respuestas lleguen? Porque usted mismo lo ha dicho, estamos en una situación de emergencia económica, para que lleguen con la celeridad que se necesita para impulsar el país. Sí, como se explicó muy bien, la comisión decidió no aprobar el decreto por razones muy claras, comenzando por el diagnóstico. Esto lo digo yo como médico: si tú haces un diagnóstico errado, el tratamiento va a ser errado. El gobierno continúa con la fantasía de la guerra económica, el gobierno continúa con las excusas de su mala gestión y de su impericia en el área de salud. Ciertamente el petróleo bajó, pero hay una crisis estructural en un país que luego de la mayor bonanza petrolera en la historia de Venezuela, aquí no se produce nada. Importamos el 80% de nuestros alimentos. El gobierno pretendía que le diéramos carta blanca a lo que serían las expropiaciones. El gobierno puede expropiar, a lo que sería un corralito financiero para que usted no pueda mover el dinero como usted quiera, cuando usted quiera. Y además no entiende que el problema no es seguir importando, sino empezar a hacer producción nacional. Una medida sencilla que le dejo a los venezolanos: Petrocaribe. Nosotros en Petrocaribe regalábamos petróleo prácticamente, 2 años de gracia, 20 años para pagar en una cuota fija. Bueno, son 320.000 barriles de petróleo que seguimos mandando diariamente a Petrocaribe. Porque el gobierno nacional no acaba Petrocaribe y mete esos 320.000 barriles de petróleo en el mercado internacional para que el país no tenga que sufrir el aumento de la gasolina, sino que haya un ingreso extra a los venezolanos? Hay muchas medidas. ¿Por qué el gobierno no reduce el gasto suntuario de sus ministros y del presidente? ¿Por qué el gobierno no cambia la prioridad de comprar armamento, de comprar aviones de guerra para traer quimioterapia y medicamentos para los enfermos? El gobierno tiene que dar señales de que también va a asumir el sacrificio y que no es el venezolano el que tiene que asumir la crisis para que el gobierno tenga dinero. El gobierno debe asumir el sacrificio para que el venezolano tenga dinero. Son los planteamientos totalmente distintos y son las razones fundamentales por las cuales se tuvo que votar en manera contraria este decreto que no soluciona los problemas del país. Diputado, acaba de tocar además un tema importante, que hablaba de los medicamentos. Hay un tema de crisis en cuanto al abastecimiento de medicamentos, la crisis de salud. Escuchábamos además a la Federación Farmacéutica de Mérida decir que las farmacias están prácticamente cerrando todas por la escasez de medicamentos y que estamos a la puerta de una emergencia sanitaria. Sí, este tema va a ser tocado mañana en el Parlamento, en plenaria por la Asamblea Nacional, lo que es la profunda crisis. Te lo resumo en algo muy sencillo: lista de medicamentos esenciales. Es una lista que hace la OMS, que incluso países en guerra, como Siria, como Afganistán, cualquier país en guerra en este momento, debe tener esa lista de medicamentos básicos y esenciales para la vida. Son 150 medicamentos. Hoy en Venezuela tenemos un déficit o desabastecimiento del 70% de esta lista de medicamentos esenciales. Un solo responsable, que es el gobierno nacional, porque la verdad es que todos los que nos ven hoy saben que si van a la farmacia no consiguen las pastillas del abuelo, no consiguen un Atamel, no consiguen unas pastillas anticonceptivas para las mujeres de este país. Hay una profunda crisis en el medicamento esencial. Si subimos el escalafón a medicamentos oncológicos, hace poco nos reuníamos con Carlos Rotondaro, presidente del Seguro Social, quien reconocía las fallas en algunos medicamentos oncológicos que no están al servicio de los venezolanos. Fuera de la crisis de medicamentos, hay algo muy grave que aprovecho este espacio para denunciar a este país, que es la epidemia del virus Zika que sufre nuestra nación. Lamentablemente el gobierno no ha hecho responsablemente los anuncios a la nación sobre la epidemia de Zika que sufre el país, como establece la normativa internacional de epidemias, como avisó hace más de 7 meses la OMS que había llegado el virus del Zika a Latinoamérica. Y el problema no solamente es que hoy haya más de 400.000 casos de Zika en el país, que además están colindando con dengue, chikungunya y Zika. El problema es la complicación del virus del Zika. Hay un síndrome llamado el síndrome Guillain-Barré,
que ya se ha hecho de dominio público de la ciudadanía, que es una complicación neurológica por culpa del virus. Comienza, y hacemos aquí trabajo social de una vez, con adormecimiento, parestesia de los miembros inferiores, va ascendiendo en el cuerpo y puede llevar a los pacientes a perder su vida en una terapia intensiva. Esto es una complicación que se debe alertar a la nación, que se debe decir al país lo que está pasando para generar calmas, para que el país sepa que el gobierno sabe lo que está ocurriendo, y además el tratamiento que es con inmunoglobulina, la fábrica que lo hacía en Venezuela, que es Quimiotec, no lo está produciendo. Lo que quiere decir que el gobierno está en la obligación de garantizar el Quimiotec y la plasmaféresis para que los pacientes puedan tener acceso a la inmunoglobulina y al tratamiento. La segunda fase de esta enfermedad, que nos preocupa aún más, es que el Brasil ya tiene reportado un número aproximado de 4.000 casos, de microcefalia en niños, lo que quiere decir que las mujeres embarazadas en el primer trimestre que sufran esta enfermedad tienen una alta posibilidad de tener alteraciones con su embarazo. El punto común, la responsabilidad común de esta enfermedad, el mosquito patas blancas. Hoy Venezuela sufre el índice más alto, el índice aédico, la concentración más alta de mosquitos de Latinoamérica, mientras que en países como Panamá es de 1, mientras que en países como Brasil es de 5, en Venezuela es de 25% la concentración de mosquitos. Una explicación básica: no hay agua, todo el mundo tiene que tener un perolito, una perola, las condiciones de pobreza, insalubridad que vive el país, la falta de higiene que tiene el país y de salud pública hace que tengamos la crisis más profunda en virus, digamos, de síndrome febril, como es dengue, chikungunya, y estas complicaciones del Zika, que el gobierno está obligado a sacar el boletín epidemiológico, a hacer del Zika una enfermedad de reporte obligatorio y a de alguna manera volver a tener información los médicos sobre lo que pasa en el país y garantizar el tratamiento con las inmunoglobulinas para evitar muertes por la complicación del virus Guillain-Barré, que te puedo decir que ya van más de 80 casos de complicaciones de Guillain-Barré, como hace poco tú lo leías que ocurrió en el estado Zulia. Ahora, ¿solamente es el estado Zulia donde se están presentando estos casos? Ya tenemos casos reportados a nivel nacional: Nueva Esparta, Vargas, Caracas, Miranda, Zulia, Táchira y Cojedes hasta ahora. Recientemente, o hace poco, escasos segundos, nos hablaba del tema del agua. Diputado, ¿este tema también se está abordando dentro de la Asamblea Nacional como un tema de emergencia? Sí, es un tema que yo vivo ya como ciudadano común en Vargas. Yo vivo en el estado Vargas, pasamos 2 y 3 meses sin agua en nuestro estado Vargas. Se trató ya en la plenaria de la Asamblea Nacional, es un tema que se está trabajando muy duro ya en la Comisión de Administración y Servicios que preside el diputado Stalin González y el diputado Johnny Rajal. Ya tenemos un nuevo presidente de Hidrocapital, esperemos tener una reunión próximamente. ¿Y cuáles son las respuestas? ¿Qué pasó con TUI 4? ¿Qué pasó con las plantas desalinizadoras de agua en Vargas? ¿Qué pasó con los pozos de agua profunda? ¿Qué pasó con el Plan Nacional de Aguas aprobado en el año 2010? ¿Dónde están los recursos? ¿Y cómo garantizamos algo tan básico como es el agua, como es bañarse todos los días, como es poder tener tu casa limpia? Y voy a connotaciones un poquito más de salud, te lo digo por mi estado Vargas. La tasa más alta de escabiosis o de sarna del país la tenemos en Vargas. Y es muy lógico, si no hay agua, si no consigues jabón porque no hay en el automercado, entras en un mundo de pobreza y de una enfermedad de la pobreza, y es dramático ver a nuestros niños entre sus pliegues de los dedos, de sus codos, de sus rodillas, con una enfermedad como es ese parásito de la escabiosis, carcomiendo y comiéndose a nuestros niños por la simple falta de agua en un país que atravesó, y no debemos dejar de decirlo, la mayor bonanza petrolera de la historia de nuestras naciones. Y además, vamos a hacer el contraste: Ecuador no está pasando hambre, no hay cola, hay agua. Países del Medio Oriente tienen agua, tienen alimentos. Entonces, el único país que hoy está en crisis por la caída del precio petrolero es Venezuela, producto de una mala administración, producto de impericia y producto de algo tan antiguo que está hasta en nuestra Biblia, que el después de las vacas gordas viene la época de las vacas flacas. En nuestro país no se pensó en la época de las vacas flacas. ¿Este tema de la insalubridad ha generado la reaparición de algunas enfermedades en el país, diputado? Sí, lamentablemente tenemos la malaria, más de 140.000 casos de malaria a nivel nacional, una enfermedad que enseñamos los venezolanos cómo controlarla a nivel mundial, allá cuando una historia estudia el doctor Gabaldón. Hoy vemos cómo la malaria hace estragos en nuestra nación, enfermedades como la escabiosis, una enfermedad inherente a la pobreza, enfermedades como la tuberculosis, que se encuentran en muchos casos reportados en el país, y enfermedades también inherentes a la pobreza y a la falta de planes y educación, como es el embarazo precoz. Tenemos nuestras niñas de 13 y 14 años, la tasa más alta de embarazo precoz de Latinoamérica la tiene Venezuela, la tasa más alta de VIH la tiene Venezuela, y enfermedades producto de que no hayan políticas públicas de prevención, como es el aumento de la mortalidad por cáncer. Tenemos un aumento en la mortalidad de cáncer en nuestro país porque no hay ningún tipo de plan de prevención. El 90% de los mamógrafos de este país están malos. ¿Cómo hacemos prevención de cáncer de mama, que es el primer cáncer de nuestra mujer? ¿Dónde están los planes de pesquisa para cáncer
cáncer de cuello uterino con la citología, tampoco las hace el Estado. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado venezolano? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué invierte el dinero? Son parte de las explicaciones y discusiones que vamos a dar mañana en el debate en la Asamblea Nacional. Diputado, el gobierno asegura que ellos han hecho un llamado al diálogo y están llamando a un reconocimiento. Sectores también de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho lo mismo, que están buscando hacer un trabajo en consenso. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿cómo sentar estas propuestas que usted dice que tiene que hacer el Ejecutivo junto a las propuestas legislativas para que todo en concordancia pueda impulsar el desarrollo económico del país? Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Si el gobierno logra entender... ¿Esa es la realidad de ahorita? No, eso no es la realidad sin duda alguna. El gobierno nos mantiene en esto, en lo que decía el diputado Cabello. No vamos a reconocer, si vamos a reconocer. Hermano, dejemos la política un rato a un lado y vamos a encargarnos de un país que hace cola, un país que no le alcanza la plata, un país que hoy desesperado no encuentra medicina. Vamos a dedicarnos a los problemas del país. Y la diatriba política se resolvió el 6 de diciembre. El 6 de diciembre nos contamos, hubo una nueva mayoría. Esperemos que vengan otras elecciones y volvemos a discutir de política. Vamos a dedicarnos, mientras tanto, a todos los venezolanos. Al final, yo no soy diputado de Vargas, de la oposición. Soy el diputado de todos los habitantes de Vargas y de este país. Entonces, entendamos la política, que quitémonos el color, quitémonos la camisa amarilla, la camisa roja y pongámonos a trabajar. Nosotros lo hemos dicho públicamente, lo hemos declarado, hemos tenido la voluntad, hemos dado propuestas. Nosotros no queremos que ellos se vengan para acá y nosotros irnos al gobierno. Queremos que lleguemos a los puntos de acuerdo para solucionar los problemas de los venezolanos, que es la necesidad y que es la razón de ser de la política. Yo estoy metido en esto porque creo en mi país, porque creo en el potencial del venezolano para trabajar, para echar para adelante, que se para temprano, que desarrolle su familia. Entonces, ojalá el gobierno entienda que aquí estamos para trabajar por Venezuela, por los venezolanos y que ellos dejen a un lado la politiquería y nos pongamos juntos a resolver tantos problemas que tiene Venezuela. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, llamaba el pasado sábado a un voto de confianza y a la paciencia. Todas estas reuniones que se están haciendo en el Parlamento, ¿cómo o cuándo el ciudadano la pie puede decir se están viendo los resultados de estas medidas? Sí, yo coincido con Henry. Muchas veces nuestro país quiere respuestas ya. Hemos trabajado muy duro. Yo creo que nos falta desarrollar aún más temas en el Parlamento. Ahorita acabamos de abordar salud. Están las comisiones empezando a desarrollar el trabajo. Muy pronto empezaremos a tener soluciones, propuestas, eventos de corrupción que está trabajando la Comisión de Contraloría. Nuestro país en los próximos 6 meses va a haber hecho realidad nuestras propuestas legislativas y que son las soluciones para los problemas. Ojalá que las soluciones que cree el Parlamento Nacional sean acogidas por el presidente Nicolás Maduro, las asuma, las acepte, tenga la humildad de aceptarla y podamos juntos dar soluciones a los venezolanos. Diputado, agradecida por su presencia. Gracias. En entrevista a Venevisión. José Manuel Olivares, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. Néstor, regresamos contigo.